Él es Elohim verdadero, es Elohim que nos tiene paciencia, que Él es el que nos comprende, el que nos formó y que podemos estar tranquilos que si tenemos el corazón, el ser, directamente el Leb, delante de Él vamos a estar tranquilos y vamos a estar esa comunión íntima con Él. Aleluya. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con Proverbios. Proverbios lo vamos a ir examinando de a poquito, ¿sí? Sabemos que tiene mucho, mucho en su interior de esas palabras para poder aprender. Y vamos a estar viendo Proverbios 3 del 11 al 18 hoy. Vamos a poder ver y empezar lo que significa también, primero, la disciplina y la sabiduría. Sabemos que desde el principio de Proverbios nos hablaba de la sabiduría y de la disciplina. Dice que siempre esas dos palabras van juntas, que es Musad y Hotmat. Esas dos palabras siempre están juntas. ¿Y por qué van juntas? Porque la vamos a ver. Seguimos viendo que tanto la disciplina como la sabiduría vienen juntas porque Adonai trabaja en cada uno de esa forma. Tanto disciplina para tener el conocimiento y el entendimiento, tanto de la palabra y tanto lo que Él trabaja en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener ese lev, ese ser realmente entregado a Él. Y vamos a leer, primero vamos a leer Proverbios 3 del verso 11 al 18, lo vamos a leer en la Reina Valera. Tengo varias versiones para comparar, pero vamos a directamente a la Reina Valera y después la textual. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Yuhebahei, ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y en todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Ahí hemos visto comentarios que hemos puesto y que verdaderamente la gente se queja de la Reina Valera. ¿Sí? ¿Por qué se queja? Primero, se los digo, se quejan porque hay que tener conocimiento y hay que tener entendimiento. ¿Para qué? Para que verdaderamente, si lo leemos en esta versión o leemos en otras versiones, vamos a entender. Esa es lo que quiero que aprendan en Proverbios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar a alguien que diga, no, la Reina Valeria no sirve. Pero, ¿por qué no sirve? Porque tenemos que tener primero el conocimiento de la palabra y el entendimiento. Acá en principio vamos a encontrar varios errores, pero también nos sirve. Nos sirve porque nos está enriqueciendo también a través de esa palabra para tener otros entendimientos, ¿sí? Y hay veces que no se entiende porque la gente se encierra en lo que son los comentarios y lo que son cada cosa, ¿no? Tienen errores. Todas las palabras tienen errores. Tenemos que basarnos directamente en el hebreo. Pero si no tenemos el hebreo, ¿qué tenemos? El entendimiento de Elohim. A eso es lo que tenemos que aprender. Y lo que nosotros tenemos que llevar a qué? A las personas, a las congregaciones, a que aprendan qué es el conocimiento, qué es el entendimiento, para que puedan entender qué es lo que Adonai quiere decirnos. Acá vamos a encontrar primero, en este verso 11, dice, no menosprecies. Vamos a
Primero vamos a ir a la de las Américas. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina. Ya tenemos una diferencia entre una y la otra. Hijo mío, no rechaces la disciplina de Adonai, ni aborrezcas su reprensión. Ahí vamos a ver qué es lo que está hablando en este verso, porque le está diciendo que no tenemos que, nos está hablando al pueblo de Israel, nos está diciendo que no tenemos que tener. Primero, que tenemos que tener disciplina delante de quién, de Adonai. Y ahora vamos a ir a la textual directamente del hebreo. ¿Qué nos dice? Dice, la disciplina de Adonai, hijo mío, no deseches. Ahí se entiende un poco mejor, ¿no? La disciplina de Adonai no deseches. Acá tenemos algo que nos está advirtiendo, así como leímos de la Torá, el conocimiento de la palabra, que tenemos que tenerla dentro de nuestro ser. Entonces, si tenemos la palabra, la base, que es la Torá, del conocimiento de lo que Adonai quiere para nosotros, no podemos aborrecer la disciplina de Adonai. Tenemos que aprender. Cuando Adonai nos enseña, ahí es cuando nosotros tenemos que tener el entendimiento, abrir el entendimiento para tener el conocimiento. Y acá vamos a lo que dice, disciplina que tengamos nosotros como hijos de Adonai y que no la desechemos y no aborrezcas en su corrección. Acá hay una palabra que dice, muy importante, esa palabra en su corrección, quiere decir quiere decir dentro de su corrección, dentro de su interior, dentro de lo que Adonai quiere para nosotros, dentro de nuestro interior, de nuestra vida, que tiene que haber una corrección, tiene que haber un entendimiento, un reformar nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos pensamientos erróneos, que por ahí tenemos de nuestras vidas, que fuimos, a medida que fuimos aprendiendo, lamentablemente nos fuimos equivocando. Entonces Adonai nos está dando esa oportunidad de poder corregirlo, cambiar. Por eso dice que tenemos que ir de nuestro interior. ¿Para qué? Para que si hay rebeldía en nuestras vidas, hay rebeldías, que haya corrección. Verso 12 nos dice, porque Yuhet Badhei, Adonai, corrige al que ama, y como un padre a un hijo favorece. También ustedes lo tienen, esta versión la tienen ahí en el WhatsApp, está. Yo la envié hace un tiempo, pongan en archivos y ahí está el PDF. Lo pueden abrir y pueden seguir también a partir de ahí. Está, creo que hasta el verso, hasta el capítulo 12 creo que está. Y nos está diciendo que nos corrige con amor. Nos está corrigiendo con ese amor que Adonai tiene. Porque dice que el amor de Adonai sobrepasa todo, ¿sí? Entonces, ese es el amor de Adonai, que es el que nos va a dar, ¿qué cosa? El amor de Adonai nos va a dar a la corrección. Y nos dice, como un padre a un hijo, favorecerá. Como un padre a veces le va a decir a su hijo, no, está mal, pero a su forma lo va a corregir y lo va a favorecer. ¿Para qué? Para que ese niño no cometa otra vez ningún tipo de cosa que sea mala para su vida ni para lo que él pueda aprender para no equivocarse más. Y vamos a ver el verso 13, dice, feliz el hombre que haya sabiduría. Y acá tenemos en la Reina Valeria dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Felices se traduce en el hebreo, se traduce como bienaventurado, como esperanza.
¿sí? Como una persona que tiene un, un entendimiento. Y el bienaventurado, el que va por el camino verdaderamente a la sabiduría, ¿sí? A la justicia, a lo que va el camino a los pasos de Adonai. Por eso está diciendo, felices, dice, el hombre que haya sabiduría. Por eso en la Reina Valera dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y vamos a la otra Biblia que nos habla de las Américas, dice, verso 13, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, el hombre que adquiere entendimiento. Entonces, en la textual tenemos que dice, feliz el hombre que haya sabiduría, el hombre que produce entendimiento. ¿Por qué dice produce? Y no dice obtiene. Primero hay diferencias en obtener y en lo que uno puede producir. Porque la sabiduría, ¿cómo la haces? La obtenés primero de parte de Elohim. ¿Sí? Se obtiene de parte de Elohim. La sabiduría no es nuestra. Pero nosotros a su vez la tenemos que seguir produciendo. Porque si no hay, primero de parte de Elohim, nosotros lo tenemos que primero como uno come. Primero lo comes, lo masticas y lo vas a asimilar. Y después lo vas a producir. ¿Sí? Lo vas a ser parte tuya. ¿Se entiende por qué los está diciendo? Entonces, acá lo que estamos teniendo, primero, que Adonai nos corrige con el amor. Después tenemos la sabiduría, Hotmat, disciplina, Musar, que esas dos siempre van siempre juntas, pero tenemos una más, que es el entendimiento. Binat, Binah. Binat, ojo, porque se toma para el lado cabalista. Acá no, en hebreo significa entendimiento, ¿sí? Una persona que tiene conocimiento de la palabra, que tiene lo que puede producir como palabra para poder tener ese entendimiento, ¿sí? No estamos hablando porque el que sabe de Cábala te va a venir a decir de estas cosas que tiene otra cosa, otro entendimiento judío, ¿sí? Entonces, primero acá estamos hablando hebreo. El hebreo no tiene nada que ver con la Cábala. La Cábala es de humano, ¿sí? Del hombre. Y eso viene de otra parte, que eso lo podemos hablar en otro momento, que no es el momento, sino lo que tenemos que hablar es sobre Hotmat, Musar y Binah. Y acá vamos a ver algo que nos habla muy interesante, porque está diciendo que la sabiduría, como el discernimiento, nos produce entendimiento. Entonces, verso 14 dice, porque mejor es su ganancia que la ganancia de la plata y más que el oro que produce. ¿Por qué es esto? Primero, siempre Adonai nos pone un poco de lo que es lo material. Nos da para entender lo que significa lo material, para también tener valor, que no todas las cosas que son materiales son valiosas. Si no es más valioso lo que tenemos dentro de nuestro ser, que nosotros aprendemos a través de la palabra, que lo que pueden ser las cosas materiales. Por eso acá está diciendo la plata y el oro. Y lo vamos a repetir que dice, porque mejor es su ganancia. ¿La ganancia de qué? De lo que nos está diciendo. Tener el entendimiento, la sabiduría, ¿sí? La disciplina, que la plata. Y nos está hablando también el oro, que es su producto, que son producto, todo esto material. Pero el producto que hace el Ruach HaKodesh a través de
nosotros tener ese conocimiento, esa disciplina, nos va a traer que nosotros produzcamos los frutos. ¿Sí? Los frutos que vienen de parte del Espíritu del Ruach HaKodesh. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Producir es dar fruto. ¿Y el fruto cómo se da? El fruto se va a dar a través de lo que vos obtengas, lo que vos produzcas, porque si vos producís malas cosas, vas a dar malas cosas. Pero si vos vas a producir buenas cosas, vas a dar buenas dádivas, vas a dar buenas cosas. Entonces eso es lo que Adonai nos está diciendo. ¿Para qué? Vamos a ir viendo para qué nos está hablando de obtener todas estas ganancias que vienen de el reino de Elohim, de los cielos. No viene de parte de nosotros. Eso viene de parte del reino de los cielos. Ahora viene algo también importante que nos habla en el verso 15. Y dice, más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. Y no se puede comparar a ella. Y vamos a ver por qué dice eso. Vamos a ver a lo que es el lenguaje textual. Y dice, valiosa es más que los corales y todos tus deseos no se comparan a ella. Corales se está hablando de cosas preciosas. Sabemos que para lo que estamos hablando en estas épocas no había una moneda, sino que había cosas que se daban y que esas cosas eran oro, plata, piedras preciosas, pero también estaban los corales, estaban los caracoles, estaban cosas que se daban que eran valiosos, porque a través de lo que es los corales había también cosas importantes. ¿Sí? Los corales no se obtenían así de fácil. Por eso también es algo precioso, es algo que es caro. Pero miren algo importante, lo que está diciendo. Está diciendo, es todo y todo tus deseos no se comparan. Tus deseos no se comparan a qué? A ella. ¿De quién está hablando ella? Está hablando de tanto la sabiduría como el entendimiento y como la disciplina. ¿Por qué? Porque en hebreo esas tres palabras tienen una forma de entenderlas que es en femenino, ¿sí? No son masculinos, sino son femeninos. Entonces, eso es lo que está hablando. Tanto el entendimiento como la disciplina nos producen esas cosas valiosas que podemos obtener. Entonces, todo eso es lo que Adonai quiere, y cuando dice todos los deseos, no se compara a ella. Está hablando de algo que es mucho más precioso. Tener todo eso que las cosas materiales. Por eso se está hablando de las cosas materiales, porque todo lo que nos da Elohim es mucho más apreciado en nuestro ser, porque es precioso. Porque todas esas cosas es lo que nos vamos a llevar verdaderamente en nuestro ser. No nos vamos a llevar el dinero, no nos vamos a llevar ninguna cosa material, sino nos vamos a llevar todo lo que Adonai nos enseñe para verdaderamente tener ese entendimiento delante de Elohim, que ese entendimiento nos va a llevar a, a lo que más adelante vamos a seguir hablando, no me quiero adelantar. Y verso 16 dice, largura de días en su diestra y en su siniestra riquezas y honra. Y acá tenemos que dice, 16 dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, riquezas y honra. Se traduce así. Se traduce como mano derecha,
y mano izquierda. ¿Sí? Lo que es diestra y siniestra. Por eso está diciendo mano derecha y mano izquierda. La mano derecha, ¿sí? La mano que se dice diestra es la mano de Adonai en nosotros. Pero acá está hablando de un hombre, ¿sí? Está hablando del hombre que tiene sabiduría. Entonces, sabemos que en Elohim, él tiene en su mano, tiene que, tiene su mano derecha. Su mano derecha es Yamin, ¿sí? En hebreo. Y eso tiene el significado de que es tanto favor, bondad, justificación, perdón de sus pecados y lo más importante que siempre se dice, poder y autoridad de Elohim. Y acá tenemos eso que nos está diciendo que tiene. Nos da largura de días, sí que hacemos buenas cosas, buenas obras, ¿sí? Por eso esas manos, la mano derecha, la mano izquierda, van las dos juntas. Y hay algo hermoso que hoy justo estábamos hablando con mi hijo. Siempre una mano ayuda a la otra. Una mano sostiene y la otra tiene la otra parte, ¿no? Y también cuando el sacerdote ungía, ponía su aceite en su mano izquierda y en su mano derecha ungía. Entonces vemos que lo que es las manos se está hablando de algo que nosotros tenemos que tener, es entendimiento. Elohim nos va a dar entendimiento a través de lo que nosotros produzcamos, ¿sí? Y acá estamos hablando que Elohim nos va a dar todas esas cosas que tiene en sus manos, de favor, de riqueza, de honra. ¿Qué es la riqueza? La riqueza se viene siempre de parte del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y la honra se sabe que siempre es todo lo que Adonai tiene para nosotros, a través de su kabod, de su gloria, ¿sí? La honra de Adonai. Y también podemos entender también la honra que nos puede llevar a través de esa pureza de Elohim, ¿sí? Cuando nosotros estemos en cuerpo glorificado, ¿sí? Vamos a tener esa purificación, ¿sí? Que Él nos va a limpiar. Entonces, seguimos. Adonai entonces nos está hablando que vamos a tener largura de días, riquezas y honra. Sus caminos, caminos de deleite, y todas sus sendas, shalom. Acá estamos sabiendo de que todos los caminos de Adonai son de deleite, ¿sí? De cosas que verdaderamente Adonai nos tiene elegidos. Deleite es cuando uno camina verdaderamente una vida recta, ¿sí? Y eso significa que si nosotros caminamos una vida en rectitud, vamos a ser a los ojos de Adonai, vamos a ser agradables, ¿sí? En esos caminos de Elohim vamos a tener verdaderamente ese deleite, porque Adonai se va a deleitar en nosotros y nosotros nos vamos a deleitar en Adonai. Es algo que es algo ambos, ¿sí? De los dos, tanto de Elohim como de nosotros. Es algo mutuo, por eso de sus caminos, caminos de deleite, y todas sus sendas, shalom. Y acá vamos a ver en la otra versión que dice, sus caminos son caminos deleitosos. Entonces, el shalom, que es el shalom que sabíamos que significa el shalom, es lo completo. Y acá en este caso nos está hablando
del Shalom está hablando de algo que nos quita esa deuda, ¿sí? Del pecado de la muerte, de ese cuerpo que es corruptible, ¿sí? Que lo hace incorruptible. Entonces, el Shalom sabemos que es lo que nos saca la deuda y nos da esa plenitud en Elohim. Entonces, por eso está diciendo, los caminos de Adonai son perfectos, ¿sí? Por eso muchas veces vemos esa expresión en diferentes textos de la Biblia que nos habla que el camino de Adonai es perfecto, ¿sí? El camino de Adonai hay poder. En el camino de Adonai hay muchas deleites, ¿no? Como dice también los salmos, siempre se deleita en eso, en la palabra, que nos da Elohim para tener el conocimiento, el entendimiento, sabiduría, ¿sí? La disciplina es algo que es constante. A veces nos corremos y Adonai nos disciplina. Y él, vamos a seguir hasta el verso 18, y dice el verso 18, dice, el árbol de la vida es a lo que se aferran a ella, y los que se apoyan en ella son felices. Acá se está hablando, si vemos en la Reina Valera o el de las Américas, nos está hablando ya de los beneficios de la sabiduría. Entonces no está hablando de ella, sino nos está hablando de todo lo que viene de parte de ella, son beneficios. Por eso, todo eso viene de parte del entendimiento que nosotros produzcamos a través de lo que nos da Él. Él nos da y nosotros vamos a producir a través de lo que nosotros entendamos. Por eso se está hablando de eso. Y hay algo importante acá del árbol. No es el árbol de la cábala. ¿Sí? Sáquenselo de la cabeza los que estudiaron cábala. Sí, acá está el árbol que se está hablando, el árbol de la vida. Se está refiriendo al Edén, el árbol de sabiduría. Y ese árbol, así como dice mi esposa, representa a Yeshua. Entonces, ahí tenemos lo que nos está hablando a través de lo que es el árbol. Y vamos a la Reina Valera y dice, dice ella, es el árbol de la vida a los que de ellas echan mano. Y el bienaventurado son los que la reciben. Entonces, para entenderlo bien, el árbol de la vida es lo que se aferran a ella, los que verdaderamente tienen sabiduría, que tienen ese entendimiento, se aferran a ella. ¿Qué era lo que cometió el pecado Adán y Eva? Ella tomó algo del árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría y el conocimiento, el entendimiento de lo que uno puede entender. Entonces, cuando lo tomas, vas a tener todas las cosas que vas a entender de parte también del mundo, pero también vas a entender lo que conocimiento de Elohim. Entonces, es sabiduría de Elohim, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Él, de que Él nos viene a través de ese entendimiento. Entonces nos está diciendo felices, bienaventurados, ¿sí? Los que se producen, ¿sí? Que está con esa sabiduría, ¿sí? Que producen esa sabiduría. También es esperanza, como lo dije. Y, y después, bueno, lo que les quería decir antes era que lo que nos está hablando es de la bendición postrera, ¿sí? De lo que puede venir a nosotros si hacemos las cosas que Elohim quiere para nosotros. Si nosotros hacemos el bien y hacemos todo lo que nos está hablando para bien, vamos a obtener el reino de Elohim que viene
por añadidura de las cosas que nosotros hagamos. Al malvado, ¿qué le va a hacer? Dice que lo va a desechar. Y al justo lo va a poner en un lugar que dice que va a ser de honra, de gratitud. Algo hermoso. Me gustaría leer Job 5:17, que vamos a ver qué nos habla. Sí, el tiempo se nos hace corto, pero Job 5:17 y dice, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios Elohim reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Entonces se nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo bienaventuranzas, ¿sí? Felices, ¿sí? Es el hombre que, ¿sí? Las cosas que reprende la disciplina, que nos corrige Elohim, que nos reprende, no despreciemos. Porque la disciplina de Elohim Todopoderoso son las cosas que podemos recibir, ¿no? Porque verdaderamente si nosotros tenemos alguien que nos corrige, que nos está diciendo esto por este camino no, y a veces no nos dice Elohim, pero sí nos está diciendo por un lado, porque por ahí te está usando un hermano, te está usando alguien, y no esperes tampoco una voz del cielo que te diga, no hagas tal cosa, sino a veces hay prevenciones, sí, de parte de un hermano que por ahí tiene más conocimiento y más entendimiento para que uno no caiga en una desgracia, en un problema que después va a ser lamentable. Entonces eso es algo que verdaderamente nosotros tenemos que aprender a escuchar. Por eso nos hablan las parábolas y dice que tiene oído para oír, oiga la palabra de Elohim. Porque no siempre vamos a esperar como esa persona que esperaba la salvación y le mandaba diferentes tipos de formas, pero él quería otra. No sé si esperaba la mano de Elohim que le baje y que lo agarre, pero a veces hay gente, hay hermanos que están tratando también de ayudar en eso, ¿sí? En que la persona pueda entender, que podamos tener el conocimiento de aprender para poder obtener, ¿sí? Esa sabiduría. Que esa Es como sabiduría no ahora, viene de ¿sí? Es Elohim ni algo tampoco que nos habla en presente, en pasado y en futuro, ¿sí? Nos está hablando. Por eso dice que la palabra tiene que ir de boca en boca a través de hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos y así por siempre, para que nosotros podamos llevar esa palabra de qué? De enseñanza a nuestros hijos y sus hijos a sus hijos, para que eso quede siempre. Por eso, en lo que es también el pueblo judío, cada tanto se le lee a los chicos todo lo que es la Torá, ¿sí? Para que ellos no se olviden y que ellos lo aprendan para que después ellos lo transmitan. Eso es lo que hacen el pueblo judío también ahora y siempre se hizo, porque mismo dice Moshe dice que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, hablarle para que tengan ese entendimiento de lo que tienen que hacer. Por eso nos habla, como acá nos está enseñando, que nosotros tenemos que tener todo este conocimiento y para que no caer en pecado, también nos está diciendo de las cosas malas y las cosas buenas que en Deuteronomio nos está diciendo, las bendiciones y las maldiciones, que esos son también cosas que nos está hablando. Y después podemos leer Mateo que nos está hablando de las bienaventuranzas. yo quería decir algo más con respecto al árbol de la vida. ¿Sí? Estaba buscando, porque en sí el árbol de la vida, por eso decíamos que representa a Yeshua, porque es básicamente es una estructura gramatical, ¿sí? El árbol de la vida. Y podemos ver en distintos textos rápidamente, para que lo anoten, en Génesis 2:9, que dice, y Yuhet-Bajei Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, ¿sí? De la ciencia del bien y del mal. Es decir, que Adonai creó y el árbol estaba en el centro del huerto. Sabemos que el centro es Yeshua, el centro, el eje de toda la creación es Yeshua. Luego nos habla, ¿sí? En Apocalipsis también 2:7, dice así, Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Ruach dice a las Keilot, a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. ¿Sí? Y por último, en Apocalipsis 22, ¿sí? 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, todo tiene que ver con Yeshua, ¿sí? Tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Y si estamos hablando de sabiduría, no solamente estamos hablando de tener entendimiento y conocimiento mental para poder comprender cuál es el camino hacia el árbol de la vida, sino que también estamos hablando de temor, de reverencia, ¿sí? De una vida temerosa a Elohim y reverente a Elohim. ¿Para qué? Para gustar del árbol de la vida. Está hablando de un futuro. Por eso está hablando de lo que viene a través de lo que nosotros hagamos a nuestras vidas para nuestro futuro. Por eso se está hablando, ¿sí? De estas alegorías. Está hablando para que nosotros tengamos entendimiento que todo lo que hagamos en nuestra vida vamos a tener una recompensa, tanto buena como mala. Por eso se está hablando también de una diestra que se puede tomar, de una diestra y una siniestra, que se te puede tomar todo bueno y que también puede haber en esa siniestra, que es esa mano izquierda, puede haber como se habla en la parábola de la oveja y el cabrito. ¿Sí? Que eso también la vamos a ver la parábola más adelante y la vamos a entender también lo que nos está hablando la palabra, ¿sí? Porque esto tiene, para Elohim tiene un resultado, ¿sí? Para los que son buenos y justos hay un resultado, ¿sí? Y para los que son malvados, que no quieren tener ese pensamiento bueno, sino que siempre tienen ese pensamiento malo, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas que tienen esos pensamientos malos van a tener también otra recompensa que no es buena, ¿se entienden? Que es lamentable, pero eso es lo que uno tiene que tratar. No podemos a la una persona que tiene malos pensamientos hacerle cambiar los pensamientos si no es Elohim que le quiere hacer cambiar los pensamientos. ¿Entendés? Porque eso nosotros podemos forzarlo, pero también vamos a quedar como cargosos que queremos llenarle y decirle las cosas buenas, pero no las va a querer entender si no tiene la luz de Elohim, que le abra el entendimiento. ¿Sí? Eso va, como dice, el conocimiento, el entendimiento nos va a dar esa sabiduría para poder tener un cambio en nuestras vidas. Y es algo que Adonai verdaderamente tiene en su amor, ¿no? De su misericordia. Y dice en Hebreos 8:12, dice, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Está diciendo que sabe todas las cosas que hicimos mal, sabe todas las cosas que estuvimos mal, pero Él tiene misericordia, tiene amor y que nos perdona. ¿Sí? Ese perdón, por eso vemos que Yeshua es esa redención, ese perdón para todos los pecados. Ya no hay más cosas que nos puedan venir a decir esto estaba mal, sino que si nosotros de corazón, de nuestro ser, abrimos nuestro entendimiento y podemos pensar verdaderamente las cosas que estuvimos mal, hay un perdón. Y ese es el perdón que nos habla, que nos justifica, ¿sí? Que nos perdona y que eso sana todas las cosas que verdaderamente estuvo mal. Si hay recompensa en los cielos, pero en la tierra a veces hay cosas que son, según lo que haya pasado, hay juicio, ¿entendés? Pero, ¿qué es lo que nos dice Elohim? Que Él nos perdona.
¿sí? Que no hay ninguna condenación para los que están en Yeshua. Entonces, todo eso ahí está hablando que hay un perdón. En la tierra a veces no lo hay, pero sí lo va a haber en los cielos. Damos gracias a Adonai, gracias por este tiempo, gracias por compartir con los hermanos de tu palabra, de todo lo que tú nos das cada día a través de tu palabra para entenderla, para poder verdaderamente tener ese entendimiento que tú quieres para nosotros. Danos esa sabiduría cada día, Padre, para que podamos entender la palabra y ponerla en práctica. Que sea esa palabra dentro nuestro. Que no sea solamente el conocimiento de que yo sé y que yo soy el maestro y que yo soy el que sé, sino que esto viene con ese amor que tú tienes, Elohim, que es mejor ser menor que ser mayor en el reino de Elohim, porque sabemos que tú nos vas a enaltecer, porque tú eres ese Elohim verdadero, al que tú quieres levantas, y al que no, tú lo bajas, lo humillas. Y queremos ser verdaderamente delante de tus ojos agradable, no del mundo, no de los demás, sino delante de ti. Esa es nuestra meta, tener ese conocimiento para poder agradarte y que tú seas el centro de nuestras vidas. Solamente entregamos nuestro ser, nuestro entendimiento, Padre, para que tú trabajes en cada uno de nosotros y que tú pongas ese amor, ese jabá y ese entendimiento para que nosotros podamos ser verdaderamente adoradores a ti y que podamos adorarte en espíritu y en verdad, para poder estar en ese tiempo que ya no estemos en esta tierra, pero sí estemos contigo, Padre. Ganar eso, que no nos queda otra cosa más que poder entenderlo para tener ese conocimiento y poder agradarte a ti y ser agradables a tus ojos. Que tú te deleites en nosotros, que podamos ser verdaderamente adoradores tuyos. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, nos enseñas y queremos tener ese corazón contrito y humillado delante de ti. Que tú trabajes, que nos disciplines en cada cosa que verdaderamente nosotros tenemos que corregir y no ser soberbios, ser personas altaneras que solamente yo sé todo, sino que tú nos enseñas. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Yeshua ponemos nuestras vidas delante de ti. Te honramos, te bendecimos y damos toda Rabat. Todo sea para ti, Elohim. Amén. 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 Gloria a Adonai. Amén.